Bueno, muy buenas noches. Hoy es el lunes 1 de julio del año 2024, con un tema que seguimos en este tema de la vaca por la vía al mar, la vaca para que conectemos el centro del país con el mar de Urabá, pero particularmente con el proyecto del túnel del Toyo. Y hoy tenemos dos invitados muy especiales. Uno es Sebastián Castaño, él es subsecretario en la Gobernación de Antioquia, en la Secretaría de Infraestructura, que es el subsecretario de Proyectos Estratégicos, APP y Concesiones, y José Fernando Flores, que es el superintendente del proyecto del túnel del Toyo y sus vías de acceso. Con ellos vamos a hablar hoy temas un poco más técnicos, más pedagógicos para mostrar esta complejidad, lo que ha significado este proyecto hasta este momento. Y antes de comenzar tenemos un video. Montañas abrazan nuestros sueños y los ríos llevan la fuerza de nuestra gente. Enfrentamos un desafío que solo juntos podemos superar. Las vías que conectan nuestra vida necesitan valentía para que podamos mirar hacia nuestro mar, que las montañas no nos dejaban ver. La vaca es más que una recaudación, es la voz que se alza desde las regiones. Es símbolo de solidaridad y civismo, de nuestro empuje, de la pujanza colectiva y capacidad de cooperación. Cada contribución, por pequeña que parezca, es un ladrillo firme en la construcción de nuestro futuro. 1 millón de corazones latiendo juntos, 1 millón de manos construyendo esperanza, 1 millón de colombianos firmes por un propósito. La solidaridad del presente es la firmeza de nuestro futuro. Construir confianza en lo público. Creer, avanzar, esos son propósitos esenciales. Pues bueno, y para hablar hoy del proyecto del túnel del Toyo tenemos dos invitados, como les dije, Sebastián Castaño y José Fernando Flores, así que les vamos a dar la bienvenida esta tarde-noche a ambos y muchísimas gracias por estar aquí. Sebastián trabaja con la Gobernación y José Fernando con la gerencia del proyecto del túnel del Toyo. La primera pregunta para ambos, y aquí si quieren tomarse la palabra, pues es una conversación más tranquila, Sebastián y José Fernando, ustedes nos pueden contar en qué consiste el proyecto del túnel del Toyo. Que hace pues parte de unos más grandes, que junta dos concesiones al mar, dos APP al mar que hizo el gobierno nacional, pero sería importante un poco entrar en una contextualización de lo que significa o de lo que es el proyecto, en qué consiste, cómo se dividió, en fin, entre el gobierno nacional y el departamento de Antioquia. Así que si quieren ir rotándose la palabra o si quieren que yo les vaya guiando, pues bienvenidos. Pero muchísimas gracias, insisto, por su presencia en este espacio. Vamos a hacer esa conversación de lo que significa, de lo que es el estado actual del proyecto del túnel de Toyo. Así que bienvenidos. Muchas gracias, reitero, por hacer presencia en este espacio, y todas las dudas, inquietudes aquí las intentaremos resolver. Adelante, Sebastián, José Fernando, el que quiera tomarse la palabra. Hola, Alfredo, buenas noches y un saludo a todos los que nos escuchan. El proyecto La Vía al Mar y Túnel del Toyo, pues es un proyecto que se estructuró desde que el gobierno nacional desde el 2010 empezó a estructurar las autopistas de cuarta generación con los diseños que hizo ISA, y era un proyecto que inicialmente iba a ser parte de la licitación que iba a estar a cargo de la concesión Mar 1, y no se pudo licitar pues por el tema de costo y el riesgo geológico que este tramo específico tenía, porque esto es un tramo de 37.7 kilómetros que conecta desde Santa Fe, Antioquia, hasta el municipio de Cañas Gordas en el occidente de Antioquia. Es un proyecto muy complejo, cuenta con 18 túneles y 30 puentes y 18 kilómetros de vía a cielo abierto de los 37.7 que tenía. Y dada su complejidad y que no era posible que estuviera dentro de los proyectos de APPs que licitó ISA en esa ola de cuarta generación, tanto el distrito de Medellín, la gobernación de Antioquia, el INVIAS, el ministerio y el gobierno nacional en su momento quisieron aunar esfuerzos para poder contratar y ejecutar esta obra bajo una figura de obra pública y no de concesiones, que era como lo que se venía y como se había estructurado y como se venía manejando pues esta ola de 4 autopistas de cuarta generación.
Perfecto. José Fernando, contanos un poquito la gerencia. ¿En qué consiste la gerencia del túnel del Toyo? ¿Desde hace cuánto está? ¿Está desde el inicio? ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera? ¿Y de qué se ha encargado la gerencia en este lapso del túnel? Bueno, Alfredo, muchas gracias para vos y toda la gente que nos acompaña. Pues la gerencia es un ente articulador que se encarga de estar mirando desde lo más arriba posible el proyecto, siendo un puente entre las entidades, entre los contratistas, entre las instituciones, que nos permita agilizar todos los procesos de construcción y todos los procesos de trámite que tiene el proyecto. El tramo 1 y el tramo 2, como le decía el ingeniero Sebastián, que a un lado está la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia y al otro lado el Invías, ha generado y ha suscitado que esta gerencia tenga una importancia superlativa en la medida en que podemos, con todas las entidades, poder sentarnos a conversar y mirar qué dificultades se tienen para que de buenas maneras podamos resolver los problemas que en el proyecto se han presentado. De toda índole, hemos tenido problemas técnicos, ambientales, de financiación y estamos ahí prestos pues a colaborar de todas las entidades para poder que el proyecto salga adelante. ¿La gerencia es un ente privado? ¿Cómo se definió la gerencia? ¿Quién la definió? ¿Cómo funciona un poco en la práctica la misma? La gerencia es un subcontratista del proyecto, ¿cierto? Surge desde la misma necesidad cuando se ve que no es posible incorporar estos proyectos a Maruno, a los proyectos de cuarta generación, surge la necesidad de decir, oiga, necesitamos a alguien que esté pendiente de todos los elementos y aspectos importantes del proyecto y surge como un contrato desde la gobernación, pero también, digamos, las entidades del convenio 037, que es el gobierno que gobierna este proyecto, se pusieron de acuerdo y dijeron, venga, salgamos a licitación, busquemos el mejor proponente que tenga la mejor experiencia, que tenga la mejor capacidad para poder ayudarnos a sacar este proyecto adelante y hemos estado ahí siempre acompañando a todas las entidades. Perfecto. Sebastián, ¿nos podrías contar un poco ya desde una gobernación, pero este es un proyecto que lleva muchísimo tiempo? Si nos contás desde cuándo arrancó el proyecto de Túnel del Toyo, sus etapas, si tenés recuerdo de sus etapas contractuales y sus etapas de ejecución y cómo se dividió el mismo entre el gobierno nacional y el gobierno departamental. Sí, después de que pues, no fue posible licitarlo dentro de la oleada que se tenía de las vías 4G, en el 2015 se suscribió un convenio entre los que hablábamos ahora del Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías, la Gobernación de Antioquia, la Agencia Nacional de Infraestructura y la Alcaldía de Medellín, hoy Distrito de Medellín, para poder realizar la construcción de este proyecto. Este proyecto requería, porque los diseños que se tenían eran unos diseños fase 2, entonces requería de una etapa de preconstrucción donde se terminaran y se calibraran todos los diseños, una etapa posterior de construcción, que es en la que estamos en este momento, y una etapa de operación y mantenimiento. Con la firma de ese convenio se establecieron las responsabilidades entre los diferentes entes territoriales, delegando en la gobernación de Antioquia desde 2005 la contratación de la gerencia y la contratación de los diseños completos de los dos tramos, la gestión predial de los dos tramos y la construcción del tramo 1, que es el tramo que nosotros estamos ejecutando junto con la gobernación de Antioquia. Esos diseños iniciaron en enero del 2016 después de sufrir todos los efectos licitatorios por parte de la gobernación de Antioquia. Esos diseños se terminaron en el 2018 y ahí se procedió con el licenciamiento ambiental y se inició las obras del tramo nuestro, pues el tramo de la gobernación en el 2018, tramo que ya va pues un 90% de ejecución, pero es importante aclarar que este tramo, si bien empezó en el 2018 y el de la Nación empezó en el 2021, de los 18 kilómetros que nosotros tenemos entre puentes y vías, el tramo nuestro consideraba el tramo del túnel del Toyo, que es un túnel de 9.7 kilómetros, entonces tenía mucha complejidad y por eso la demora que ha tenido las obras. Y
porque, y si de pronto Sebastián nos puede contextualizar un poco, ¿por qué la diferencia entre el inicio de las operaciones del gobierno nacional y el gobierno departamental? ¿Por qué comenzaron la construcción de las obras 3 años después? ¿Qué dificultades hubo en su momento? ¿Qué pasó? José Fernando, no sé si tengan esa memoria histórica de la diferencia de los dos momentos. Sí, el gobierno nacional solo pudo obtener los recursos a través de un COMPES. José me corrige, creo que fue en el 2020, que fue el que pudo apropiar los Así es. recursos para poder iniciar las obras. O sea, si bien el proyecto y el convenio había un compromiso del gobierno nacional y de todos los entes territoriales del 2015, en el 2018, cuando se terminaron los diseños, solo el tramo del gobierno nacional pudo tener recursos hasta el 2020. Entonces, por eso las obras se iniciaron en el 2021. Así es, así es. ¿Cuál es el costo de la obra? El costo total de la obra y cómo se dividió el mismo, José Fernando, y por qué se dividió de esa manera. Bueno, el proyecto se hizo digamos, una división, del proyecto en tramo 1 y en tramo 2. Y en principio, pues, lo primero que se tuvo que incluir fue el túnel 17 o el túnel del Toyo. Como lo decía Sebastián, pues el túnel más importante es el que tenemos de 1730. Y empezaron a balancear costos y nos dimos cuenta que realmente el proyecto tenía que tener en dos fases, en dos tramos, uno que va a cargo de la alcaldía de la gobernación y otro parte del INVIAS. A cuentas del día de hoy, nosotros estamos hablando que el proyecto tiene un costo aproximado de 5 billones de pesos, donde el tramo 1 a cargo del distrito de Medellín y la gobernación de Antioquia alcanza los 2.5 billones de pesos. El tramo 2 hoy tiene contratados 828.000 millones de pesos en las obras civiles, sector 1 y sector 2, y tiene adjudicado el contrato de equipos electromecánicos por algo más de 650.000 millones de pesos. A este valor, pues digamos, cuando tú haces las sumas de lo que tú estás haciendo, no te da los 5 billones, es porque en este momento al proyecto le hacen falta 650.000 millones de pesos que en el tramo 2 el gobierno nacional está intentando resolver su problema de caja y que está buscando los recursos para poder incorporarlos prontamente, y la gobernación de Antioquia falta de adicionar algo menos de 200.000 millones, pero con la gran noticia de que la gobernación ya consiguió los recursos, ya los tiene disponibles y ya van a ser incorporados al contratista del tramo 1. Y es decir, había digamos, una idea original y un valor original. No sé, estamos hablando que de cuando el proyecto originalmente estabas hablando por allá del año 2013 o 2014, antes del inicio, esos precios, ¿por qué van en 5 billones? Porque la idea original era que el proyecto ya está, no, si estoy mal recuerdo, alrededor de 2 billones de pesos o tal vez 3 billones de pesos, era como el costo original. ¿Qué pasó? O sea, evidentemente hay temas de inflación, hay temas que hicieron más costoso el proyecto durante todos estos años. Estos valores que te estoy dando, Sí. por ejemplo, el tramo 1, son precios del 2015, ¿cierto? Entonces, en la medida que van avanzando los años, uno va indexando los valores y los va trayendo valor presente, ¿cierto? Entonces, claro, cuando uno se va a mirar a valores del año 2015, cuánto valía el tramo 1, entonces uno dice, vale 1.5 billones de pesos, ¿cierto? Pero hay varias cosas importantes. El contrato se firmó en 1.1 billones de pesos, pero en el año 2022 surge una necesidad de que se activa el riesgo geológico del proyecto, sobre todo en el túnel del Toyo, y eso requiere que se le incorporen recursos adicionales al proyecto por casi medio billón de pesos. O sea, ese tramo que inicialmente estaba en 1.1 pasó a 1.6 billones de pesos. Y en la medida en que uno va indexando y va trayendo ese dinero a valor presente, pues llega uno a la cifra muy grande de casi 5 billones de pesos. Correcto. Pero eso es todo, o sea, estamos sumando tramo 1 y tramo 2. Correcto. Y volvemos al punto. Y el que más se ha encarecido por el riesgo geológico es el de la gobernación de Antioquia. Sí, Se encareció señor. más ese tramo. Así es, así es. Lo que pasa es que estamos atravesando la cordillera occidental, haciendo un poco de pedagogía. Los ingenieros llamamos cobertura del túnel a la distancia que hay entre la excavación y la parte alta de la montaña. El túnel del Toyo tiene una cobertura de casi 1 kilómetro, casi 1.000 metros. Y eso hace que la excavación sufra un montón de deformaciones y la geología ha sido muy compleja, sobre todo para el lado de Cañas Gordas.
Entonces, eso ha implicado que haya más necesidad de recursos y mayor necesidad de ingeniería y eso es lo que ha generado mayores recursos y un poco más de tiempo para la ejecución. Sebastián, ¿cuánto le falta al proyecto, al tramo de la gobernación de Antioquia? ¿O qué le falta en tiempo? Pues bueno, dimos lo del recurso de 200 millones que ya se encontraron. ¿Qué le falta para, digamos, entrar en operación completa? ¿Qué le faltaría? Pues el tramo de la gobernación, o sea, los 17.7 kilómetros que están a cargo de la gobernación, ya se pueden caminar en un vehículo desde el kilómetro 0 hasta el kilómetro 17.7, que ya todos los puentes están terminados, todos los túneles están excavados. El único pendiente que tiene el corredor que tenemos nosotros a cargo es que está pendiente recubrir una porción del túnel principal, que es el túnel del Toyo, aproximadamente 1.3 kilómetros de los 9.7 que tenemos. Esto debido a lo que explicaba José ahora del tema del riesgo geológico, que hay un tramo que todavía no ha llegado como al punto donde las convergencias, que es lo que nos permite a nosotros saber que ya la montaña no se va a cerrar más, y ese 1.7 kilómetros de recubrimiento es lo único que nosotros tenemos pendiente como de obra gruesa, y eso implica pues que hay que terminarle los pavimentos y la iluminación posterior, pero en temas de infraestructura gruesa el tramo ya está conectado y terminado, falta recubrirlo. Es más, hay un compromiso nuestro con el Gobierno Nacional de terminar ese recubrimiento en septiembre, porque, como explicaba José Fernando ahora, los equipos electromecánicos que están a cargo de la Nación, que es un contrato que se encuentra vigente desde el 2022 y contratado por la Nación, ya les llegan los equipos y deben empezar instalación de equipos electromecánicos, que son esos ventiladores grandes que vemos nosotros en los túneles, entre el mes de septiembre y octubre. Entonces, eso es lo que nos falta a nosotros. Pero es importante aclarar que el tramo nuestro no funcionaría funcionalmente si no contamos con el tramo de la Nación. O sea, el tramo nuestro, esos 17 kilómetros, si bien podemos caminar del kilómetro 0 nuestro al 17, si la Nación no hace pues lo propio para terminar sus obras de infraestructura, ese tramo no es funcional, que no conectaría con nada. Y yo quisiera ahí profundizar un poco entonces en el tramo de la Nación. Es decir, el tramo de la Nación es un tramo, y una vez me lo explicaba Sebastián en privado y quisiera como explicar, si lo pudiera explicar públicamente, es de muy difícil acceso. Ahorita hablamos de lo que falta, pero sobre todo lo que se ha construido. ¿Qué se ha construido ese tramo y cómo se accedió a esa zona? Porque el tramo del túnel de Toyo se construyó, digamos, desde Cañas Gordas hacia el sur, para llamarlo de alguna manera. El tramo pues, correspondiente a la gobernación de Antioquia, el tramo de la Nación, correspondiente a la Nación, es un tramo de una mayor dificultad de acceso. ¿Nos pueden contar un poco cómo fue y qué existe hoy, hasta dónde, qué se ha logrado hoy construir de parte del gobierno nacional y cuánto ha sido esa inversión? Que yo creo que es el tema más crítico en este momento, esperando lo que falta. Ahorita después hablamos de lo que falta, particularmente qué se ha hecho y cuál ha sido el costo. Si José Fernando o Sebastián nos pudieran contar algo al respecto, además de la dificultad del acceso al mismo. Bueno, al tramo 2 se accedió por la vía antigua al mar, la antigua, o sea, no la que nos tocó a nosotros, sino la que le tocó a nuestros abuelos, ¿cierto? Bordeando el río Tonusco de hace muchos años. Y por ahí se accede desde Santa Fe de Antioquia y llegamos a un punto donde el tramo 2 está dividido en dos sectores, sector 1 y sector 2. Entonces se llega a un punto a través de esa vía y empieza un contratista hacia un lado y el otro contratista hacia el otro, empezando a construir, ¿cierto? De ese tramo, ellos han podido hacer varios túneles, han podido hacer varias vías a cielo abierto, encontrándose también con unas condiciones geotécnicas tremendas. El tramo 2, cuando tú lo caminas, hay unos taludes verticales, o sea, taludes que no tienen una pendiente como uno está acostumbrado a verlas inclinadas, sino que realmente son muy parados, como podría decirlo normalmente. Entonces, ellos han enfrentado una condición, me refiero al tramo de la Nación,
de condiciones adversas en la geotecnia, así como en el tramo 1, así fue en los túneles también tremendo, y han podido estabilizar esos taludes, hacer esos túneles cortos de una manera efectiva. Ellos a la fecha ya han ejecutado casi 800.000 millones de pesos. ¿Y a cuánto corresponden digamos, en kilómetros, en túneles, en viaductos? ¿A cuánto corresponde eso de los más o menos, creo que son como 19 kilómetros? Correcto. Alrededor de 19 kilómetros que son de responsabilidad del gobierno nacional. ¿A cuánto corresponden en kilometraje? Bueno, digamos que quisiera hacer una salvedad frente al tramo de la nación. Ellos tienen unas obras contratadas, ¿cierto? Que está por fuera de las obras que hacen falta por ejecutar y por financiar. Cuando tú miras esas obras ejecutadas, ellos, ponderado uno con el otro, están llegando casi al 90%, pero de esas obras contratadas. Cuando tú miras el global de la obra, del tramo 2, ellos están más o menos en el 52%, o sea, les falta casi la mitad de la obra. ¿Y a qué se debe esa diferencia? Es decir, cuando decimos que el gobierno tiene dos contratistas, dos sectores y que han avanzado porcentualmente en la construcción de cada uno de sus sectores, ¿qué es lo que pasa como en el otro espacio? ¿O no hay recursos que no, es decir, son recursos que no se han contratado? ¿Para cuánto daban, mejor dicho, los recursos originales de los 800.000 millones de pesos? Para lo que hoy están construyendo, ¿cierto? O sea, para ese alcance de unas obras específicas, teniendo en cuenta que ellos al principio no tenían toda la disponibilidad de los recursos. O sea, cuando ellos sacan el COMPES, se dan cuenta que tienen un alcance dentro del proyecto y que posteriormente pueden seguir incorporando los recursos en la medida en que fueran llegando esos recursos para que la obra fuera avanzando. Entonces ellos dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Yo creo que es mejor dividir esto entre dos contratistas de tal manera que podamos, ¿cierto? Con dos manos, yo creo que es mejor que con una, y empezaron a ejecutar la obra y empezaron a hacerlo muy bien. O sea, las obras del tramo 2 se han ejecutado a buen ritmo. Sin embargo, pues como lo dijimos anteriormente, ellos están deficitados, ellos necesitan algo más de 650.000 millones para hacerlo y lo están consiguiendo, ¿cierto? Las obras han tenido un descenso, digamos, en su productividad, dado que pues ya los recursos ya se están consumiendo, como te dije ahora, esas obras contratadas están por encima, cercanas al 90%, y están en este momento, como ya de pronto el gobernador ha salido a decir, el gobierno nacional, ellos tienen un problema de caja importante. Entonces, no se le ha podido dar no se puede acelerar más las obras, es precisamente porque los recursos todavía no han llegado. Entonces, como para poner un poco de contexto, es decir, digamos, la obra se entró casi, llamémoslo como por la mitad, y con dos contratistas, cada uno empezó a hacer cada uno avanzó hacia un sector, uno hacia allá, uno hacia el norte, otro hacia el sur, pues como para explicarlo Correcto, de una forma fácil de entender. Y ya en el fondo se están agotando los recursos y se les está acabando. Ahí van pues trabajando rápidamente porque ha sido un trabajo relativamente rápido en casi 2 años y medio de obra, o sea, como a todo vapor, y se les van a acabar los recursos en algún momento. ¿Cuándo se estima que se podrían ya agotar ya esos recursos y a cuánto más correspondería? Entiendo entonces más o menos que estamos hablando de que van a terminar casi unos 10 kilómetros, como para ponerlo en términos de kilometraje. Sí, un poco menos de 10 kilómetros. A ver, los contratos del tramo 2 se vencen más o menos a finales de agosto. Ellos están en este momento haciendo unos ajustes en el cronograma, de tal manera que puedan extender ese tiempo de las obras que están ejecutando hasta diciembre y que durante ese tiempo pues, puedan conseguir los recursos para poder ejecutar lo que hace falta. Lo que yo estoy entendiendo, y no sé si hasta un poquito un problema en la conexión, pero lo que yo estoy entendiendo es, la obra se arrancó sin la totalidad de su financiación y el gobierno nacional nunca ha podido pues cerrar financieramente lo que queda faltando. ¿Y cuánto quedaría faltando? Estamos diciendo que están faltando casi unos 9 kilómetros entre dos sectores, como vamos a decir, entre Santa Fe y Antioquia, y esa primera, y hasta donde va el primer contratista, y después ya hay 10 kilómetros, llamémoslo así como en la mitad, y un segundo sector entre ahí donde termina ese segundo contratista, un segundo sector de ese tramo del gobierno nacional, y ya la conexión con el túnel del Toyo, con la parte correspondiente a la gobernación.
Estamos hablando de más o menos 9 kilómetros y diríamos que están como dos baches de más similares pues de tamaño, de unos 4,5 kilómetros, 5 kilómetros cada uno. ¿Cómo es Sí, eso? mira, digamos, para ponerlo en cifras exactas, al tramo le faltan 2 túneles, le faltan 8 puentes y 2,8 kilómetros de vías a cielo abierto. Eso es lo que hoy hace falta por financiar para poder terminar y poner en operación el proyecto. Y eso es lo que dicen que faltan 650.000 millones de pesos. Correcto. Así es. ¿Y a cuánto corresponde más o menos túneles? ¿Cuántos kilómetros son en túneles? Esos son metros, porque evidentemente pues tenemos un túnel del Turillo grandísimo de 9,7 kilómetros y 18 túneles o 17 adicionales de diferentes tamaños, de todos los tamaños. Hay túneles muy grandes, todavía faltan que tal vez puede ser de los que más tiempo toman y más riesgos de construcción. Los 2 túneles que hacen falta, uno mide 1 kilómetro y el otro mide 400 metros. ¿Y están en el mismo sector o están en los dos extremos? Están Pues en los dos extremos. En todos los sí, en extremos. cada uno. El túnel 10 del tramo del Invías conecta con el puente 1 del tramo 1. ¿Ok? Ese es un túnel. Y al de otro 400 lado, metros. correcto, del otro lado, llegando a Santa Fe de Antioquia, es el túnel 0, que mide casi 1 kilómetro. Están en todos los extremos, efectivamente. Y en el medio están los puentes y los 2,8 kilómetros de vía a cielo abierto. ¿Y cuánto tomaría hacer esos túneles? ¿Cuánto tiempo de construcción podría tomarse, Sebastián y José Fernando, si ustedes tienen idea es decir, si hoy se consiguieran los recursos, ¿cuánto tiempo más tardarían esas obras en ejecutarse? El más complejo era el túnel que decía José Fernando, que tenemos de 1 kilómetro al lado, pues, o cercano a Santa Fe de Antioquia, que es un proyecto que tiene una duración de 1 año y medio o 2 años más o menos la construcción de ese túnel de 1 kilómetro, que sería como es la ruta crítica que tiene ahora el proyecto. Los otros se demorarían menos, pero desde el momento que se tengan los recursos o que se le dé el inicio a ese túnel, estamos hablando entre 18 y 24 meses para terminar. Y eso contando lo que habría que hacerle posterior con temas de equipos electromecánicos. Es decir, construcción de 18 a 24 meses más un tiempo adicional, pues, que teóricamente también están en esos 650 millones de pesos, esos equipos electromecánicos, correcto. No, los equipos electromecánicos ya se encuentran contratados desde el 2022 y esos recursos los tiene garantizados la Nación, tanto para el tramo de ellos como para el túnel del Toyo y los otros túneles que tenemos en el tramo nuestro. Es decir, el tema es construcción. Lo que falta de plata es solo construcción, más que otros elementos adicionales. Así es. Y, se me fue un poco. Y la otra pregunta que tenía es ¿cuándo? Es decir, hay pues, digamos, como el verdadero cuello de botella está ahí en los recursos para la finalización de esas construcciones. La pregunta es, entendiendo que ya hay 2 contratistas que van a terminar pronto, relativamente pronto, su ejecución, si unos contratistas se van de la zona, pues porque dicen, bueno, se acabó la plata, nos tenemos que ir, pero no nos podemos quedar esperando a brazos cruzados a ver si algún día se reinician las obras. Esos 650.000 millones de pesos se encarecerían solo por irse los contratistas. O sea, que uno los llevara y dijeran, pues no, a los 3, 6 meses, 1 año, digan, vuelvan. Esos 650.000 millones por esa salida y entrada se harían más costosos solo por eso, sin contar con otros efectos de inflacionarios, de riesgos, etcétera. Solo la salida de entrada haría que se encarecer esos 650.000 millones de pesos. Es una pregunta técnica que hago porque me parece importante entender pues la urgencia, la inminencia de mantener la operación de construcción. Es decir, solo sacar esos contratistas podría encarecer la obra. Sí, porque tendrías unos costos administrativos adicionales a lo que ellos ya vienen ejecutando. Entonces te podría encarecer la obra. Y con una consideración importante, y es que las licencias ambientales de ese tramo de la Nación están en cabeza de los contratistas. Entonces, en ese volumen de dinero, pasar una vigencia de año a año, cuando el contrato tiene fórmulas de reajustes que dependen del IPC, si nos toca esperar 1 año, pues implica unos costos adicionales a los precios corrientes que toquen. Y
cambiar de contratista implicaría una cesión de la licencia ambiental que puede demorarse tiempo adicional y implicaría el deterioro del tramo nuestro y el deterioro o desactualización de los equipos electromecánicos que se empiezan a instalar a finales de este año. Entonces sí sería delicado. Que esa es la otra pregunta. ¿Qué le pasa a una vía que no se usa? Si de pronto José Fernando y Sebastián nos puedan guiar al respecto. ¿Qué pasa si aquí, es decir, vamos a tener una obra que evidentemente no se va a utilizar, la de la gobernación de Antioquia, la que ya se construyeron 17 kilómetros, casi 18 kilómetros? Eso es una obra que ya no se ha terminado, pero ya pronto se va a terminar, como lo dijimos. ¿Qué pasa si esa obra no tiene una entrada en operación? Y también, ¿qué le va a pasar a esos 10 kilómetros que ya ejecutó Invías? ¿Qué le puede pasar a una obra que esté 2 o 3 años quieta? Pues, digamos, para los lugares donde las obras están finalizadas, ¿cierto? Los taludes estén completamente estabilizados y los túneles completamente terminados, pues básicamente es un tema de cuidado y de tener, digamos, una vigilancia y un control sobre el corredor, porque de todas maneras, digamos, ya habría acceso, digamos, de la comunidad, se podría meter si así lo quisieran. Pero uno de los problemas más graves bajo nuestra perspectiva son dos. El primero, los equipos electromecánicos que se van a instalar en el túnel 17, que es el túnel más grande, que representa el 80% de la inversión de los equipos electromecánicos, pues son equipos que empiezan a perder funcionalidad con el tiempo y que si no empezamos a ejercitarlos y si no empezamos a energizarlos permanentemente, pues ellos tienden a dañarse. Y con una consecuencia, y es que cuando entre en operación el proyecto, pues esos equipos han tenido mucho tiempo instalados y vamos a perder tiempos de garantías y demás. Y el segundo aspecto más grave es aquellos lugares donde las obras no estén completamente finalizadas, de pronto un talud que se quedó a la mitad, un túnel que le faltó de pronto algún sostenimiento, pues eso puede generar en que con el tiempo, con el abandono, si queremos llamarlo de esa manera, porque no haya personal cerquita, pues podemos tener eventos de colapsos o eventos que puedan deteriorar la infraestructura. Además, si bien esto es un proyecto que se le ha invertido mucho dinero en el tema de estabilización de taludes, son lugares donde permanentemente hay que hacerle mantenimiento a los puentes, a las cuencas, a las obras de drenaje, porque van a empezar a funcionar, ¿cierto? Los drenajes van a empezar a traer piedras, a traer elementos de su propia dinámica hidráulica. Entonces, si nos vamos y nos despreocupamos de la infraestructura cuando vayamos, pues vamos a encontrar con alcantarillas dañadas, cunetas dañadas, de pronto taludes que no se ha podido hacerle mantenimiento y los concretos estén deteriorados. O sea, es muy importante que la infraestructura que se ejecute entre en operación, sobre todo para poder hacer el mantenimiento. Y al pavimento, ¿el pavimento tiene algún tipo de repercusión? O sea, el no uso del pavimento como para la estabilidad del mismo, ¿tiene algún efecto adicional, además de estas obras, pues, además de lo que ustedes nos mencionaron? ¿El pavimento no tendría ningún problema, quedarse quieto? Pues los pavimentos necesitan llanta y necesitan tráfico, ¿cierto? Digamos, él tiende a envejecerse y a perder propiedades por no estar en funcionamiento. Esos pavimentos, sí. Eso es importante. Perfecto, es decir, voy a ponerlo como en términos prácticos. Mañana se consigue la inversión, los 650 millones de pesos, y se logran las obras y se demoran 18, 24 meses, más los tiempos de los equipos que se tengan que poner, y digamos, no sé, 2 años y medio, pues después ya entrarán en operación los 38 kilómetros. Lo que estoy preguntando es si en ese día, el día antes, ya está lista la vía. Si los tiempos te van a decir, hombre, hubo que invertirle adicional por temas de mantenimiento de algunas cosas, X recursos, o sea, además de que se fueron unos contratistas para irse y volver, que ya pueden encarecer un poco. Los costos inflacionarios que puedan tener muchas de estas obras, más recursos adicionales que se tengan que poner para, no sé, mejorar por temas de pavimento, que tuvo que cambiar algunos temas de pavimento o algunos taludes que tuvieron que hacer de cemento. Esos detalles podrían hacer encarecer la obra. Es decir, esos 150.000 volverse, yo no sé, pues es difícil pues pronosticarlo porque tienen estos, evidentemente, muchos riesgos adicionales. Pero sin duda uno podría decir, la obra sería más cara de 650 millones de pesos, ¿sí? El total. Sí, porque nosotros tenemos que garantizar durante
toda la vida que tenga la infraestructura, así no se esté utilizando, hay que garantizar sobre todo el tema de limpieza de cunetas, limpieza de drenajes, que las juntas de los puentes estén limpias, que, o sea, hay que tener en cuenta, y nosotros pues es algo que venimos trabajando y bregando a acotar en valores, es saber cuál es el mantenimiento que requerimos para que no se nos deteriore la infraestructura que se tiene. Y eso efectivamente vale una plata, que es un ejercicio que nosotros venimos haciendo para poder garantizar lo que te contábamos. Pues en el puente vos tenés que garantizar que la junta esté limpia. La junta es donde empieza el puente con la estructura del pavimento, el empate. Así no esté en uso, eso el polvo se le entra, la lluvia le afecta, la pintura con el sol y el agua, probablemente antes de utilizarla haya que repintar, haya que revisar temas de señalización, hay temas de rocería, o sea, es que las cosas abandonadas, eso es como una casa puede que vos no la tenés desocupada y crees que no se te deteriora, pero en el abandono se deteriora, lo mismo pasa con esa infraestructura vial. Y yo quisiera agregar algo. Adelante, adelante. Mira, no solamente son los costos que pueda traerle a las entidades terminar el proyecto, son los costos operacionales para los usuarios, ¿cierto? Si usted se pone a fijarse este fin de semana, entre Manglar y Santa Fe de Antioquia hubo un gran deslizamiento de roca que obstaculizó la vía por casi un día entero, ¿no es cierto? Y entonces la gente queda bloqueada, ¿cierto? Y entonces, si miramos en prospectiva, el puerto entra a funcionar en enero, en febrero, ¿cierto? Entonces toda esa carga que venga para el interior, ¿cierto? Para el interior del país, pues va a tener unos costos altos para eso. O sea, realmente no solamente se trata de un tema de CAPEX ya, de que las entidades tengan que sacar plata, sino que el objetivo fundamental para el cual se está ejecutando esta obra es que seamos realmente competitivos en el país, que realmente el transporte de carga y de pasajeros sea lo más rápido posible, ¿cierto? Tanto para el turismo como para la carga. Entonces, uno podría entrar a calcularlo, digamos, no tengo esas cifras en mis manos, pero si uno lo mira en dimensiones de la carga que va a entrar por el puerto, eso sería un costo elevado. De acuerdo. Y lo otro es, esta obra va a tener un peaje, que es parte que va a servir para el mantenimiento de este tramo. Si ustedes me pueden pues, corroborar, entiendo que va a haber un peaje que va a ser administrado como en conjunto entre la Gobernación de Antioquia y la Presidencia de la República. Si nos pueden contar un poco al respecto, porque también hace que se retrase el costo, es decir, que no se pueda sufragar el mantenimiento a través del propio peaje. Si nos pueden contextualizar un poco al respecto. Sí, el peaje lo viabilizó y lo autorizó el Gobierno Nacional desde el 2023. Es un peaje que está ubicado en el sector de Cañas Gordas. Es un peaje que la Gobernación de Antioquia tiene y usó como fuente de financiamiento para terminar sus obras, pero se hizo cargo de toda la operación y mantenimiento de todo el corredor, tanto el tramo de la Nación como el tramo de la Gobernación y el distrito de Medellín. Y para garantizar esa operación y mantenimiento comprometió unas vigencias futuras con la Asamblea Departamental que entran a disposición del proyecto a partir del 2026. Entonces, pues esto dentro del ejercicio financiero que se hizo para la consecución de los recursos de terminar la obra y el compromiso de vigencias futuras, pues moverse en el tiempo, pues puede tener unos costos financieros que se generaron para poder terminar la obra y garantizar sus ingresos a partir del 2026 y el compromiso de las vigencias futuras que tienen destinación para operación y mantenimiento a partir del mismo año. Entonces, retrasarlo, pues tiene esas implicaciones financieras para la Gobernación de Antioquia. Perfecto. Es decir, quedan muchas cosas en la cabeza, pero ya para ir cerrando, agradeciéndoles este espacio, ¿cuál creen ustedes que deberían ser los caminos de trabajo frente a la obra? Es decir, el Gobierno Nacional, entiendo que pues, dice, tengo financiado hasta este punto, no voy a poder poner más plata o no voy a poner más plata. La pregunta es, ¿qué alternativas habría? Es decir, uno podría decir,
hombre, falta un túnel de 400, falta una parte de la obra, el gobierno nacional podría cederlo y uno podría hacer una alternativa para montarse en esa vía después de Santa Fe, Antioquia, habría alternativas para eso. Es decir, no se puede hacer el túnel de 1 kilómetro, que es muy costoso, pues se puede ir haciendo, hágalo en el futuro y puede haber otra forma de llegar a la vía. ¿Qué se podría hacer? Como acotar esa vía y volverla alternativas en vez de llegar a esos túneles para hacerlo más rápido, para abaratar costos. Si ustedes nos podrían guiar técnicamente al respecto. Sé que es difícil pues pensar en este tipo de escenarios, pero uno podría eventualmente hacerlo de otras maneras, digamos, montarse en esa vía de otras maneras. Pues no es posible montarse en la vía de otra manera. O sea, la vía solo funciona si los dos tramos están completamente construidos. Si bien hay unas vías de acceso que fueron las que se utilizaron para construir la vía, que hacían parte de como decía José, la antigua vía al mar, no son vías ni seguras, ni tienen la capacidad operativa ni técnica para poder decir que uno va a utilizar parcialmente la vía en caso de que no se construya lo que falta. Pues eso desde el punto de vista técnico. Lo otro es que nosotros estamos evaluando todas las alternativas jurídicas con el gobierno nacional, porque el gobernador pues le ha sugerido y le ha propuesto al gobierno nacional pues que haga una cesión de los contratos, que él a través de créditos y diferentes fuentes pues estaría dispuesto a que le cedan los contratos para terminar las obras, porque no hay forma física de utilizar la infraestructura si no está completamente terminada. José Fernando, no sé si quisieras adicionar algo para ir ya cerrando. Insisto, agradeciéndoles el tiempo que se han tomado para explicarnos esto, para dar muchas más claridades de algunas preguntas que yo creo que las personas tienen constantemente y que quieren saber mucho de lo que está sucediendo, porque hay mucha inquietud, evidentemente. No conocen el detalle, pero aquí creo que se nos abren mucho las puertas y de conocer lo que está pasando actualmente en la obra, sobre todo lo que falta. Pero si quieres adicionar algo ya para ir cerrando esta conversación tan interesante. Gracias, Alfredo. No, pues digamos muy importante, en resumen, que la gente entienda que el túnel del Toyo no es uno, sino como lo dijo el ingeniero Sebastián, son más de 18 túneles, 30 puentes, 18 kilómetros de vía a cielo abierto que hoy se están ejecutando, que hoy necesitamos de algunos recursos poder terminarlos y que estamos con toda la disposición, tanto las entidades públicas como los contratistas, todos los que estamos alrededor del proyecto, para poder terminarlo. Y en compañía de la Gobernación del Invías estamos buscando los mejores caminos para financiar lo que hace falta, con el propósito de que el proyecto pueda entrar en operación a mediados del 2026, y ese es nuestro propósito y con eso seguiremos trabajando. Bueno, muchísimas gracias, José Fernando, Sebastián, por este espacio. Y ya simplemente para cerrar esta conversación aquí en YouTube, hay un proyecto, una trascendencia, un impacto, lo dijo Sebastián, en temas económicos increíbles. Es decir, no solo lo que se ha invertido por parte del Estado, del gobierno nacional, del gobierno departamental, de Medellín, que puso plata para este proyecto, para esos casi 38 kilómetros de las vías del túnel Toyo y sus vías de acceso, que tienen una alta complejidad, como ustedes lo vieron en temas de ingeniería. Es decir, es un proyecto muy profundo, con muchos riesgos en todos los sentidos, que se han venido sobrellevando con mucha capacidad y con mucha, digamos, rigurosidad por parte del gobierno y de los contratistas. Pero especialmente tiene un costo grandísimo para el país. Es decir, hay una oportunidad grandísima para unir el centro del país con el mar de Urabá. Ya está listo, va a estar listo el Puerto Antioquia en Urabá en muy pocos meses, y se abarataría impresionante el acceso a estos lugares. Y entonces cada día que va pasando no solo es un costo que se va perdiendo, un costo adicional que va a tener en temas de infraestructura para los gobiernos, sea el departamental o el nacional, quien asuma la obra, sino que es un costo para los campesinos del país, para la logística del país, para los empresarios del país, que van a dejar de recibir recursos o ahorrarse muchos recursos realmente, que es el beneficio que tendría estas obras de infraestructura. Es realmente un beneficio grandísimo en materia de costos, de reducción de costos, para que el país sea más competitivo.
Entonces sí, es un costo que no solo es un costo en obras que vamos a tener que pagar después por cada día que va pasando, sino que son costos que va perdiendo la competitividad. Es decir, un país que deja de aprovechar las oportunidades muy grandes y que cada día, y si son 2, 3, 4 años, y ojalá no sea todo ese tiempo, se llega rápidamente a una posibilidad de terminar estas obras, entendemos que ahí es un beneficio absoluto. Es un beneficio que hoy es dificilísimo de cuantificar, pero que sería un ahorro billonario en costos para nuestro país, que va a tener un impacto grandísimo en la economía. Así que esta trascendencia hasta ahora, y hoy vemos el impacto en obras de ingeniería, pero sobre todo después el impacto económico que va a tener, pues no tiene realmente parangón en la historia de Colombia. Creo que muy pocas obras tienen este impacto. Creo que en Colombia hace mucho tiempo no se hace una obra con el impacto tan grande económico real en materia de económica y en materia de ahorro logístico. Así que muchísimas gracias nuevamente a todos los que nos vieron, a nuestros invitados, y aquí seguiremos teniendo conversaciones y en estos días hablaremos temas económicos, de cuánto es el ahorro en costos para empresarios y para el sector productivo del sector agrícola de nuestro país por tener esta obra, y otro tema que vamos a hablar en los próximos tiempos, y es el puerto, lo que va a significar el puerto para Urabá. Y por eso es la necesidad de hacer esta vía, de unir a Urabá con el resto del país. Son temas que vamos a estar conversando para ver realmente la trascendencia, y por eso cada peso que le metamos a la vaca va a ser en beneficio de los más necesitados, de los más vulnerables, no de unos ricos, sino una región olvidada como Urabá, y de muchos empresarios, microempresarios, pequeños empresarios, y el agro colombiano, que va a ser el gran beneficiado con la obra del túnel del Toyo y su conexión al mar. Muchísimas gracias. Una feliz noche para todos. Gracias, Alfredo. Muchas gracias. Antioquia. Donde las montañas abrazan nuestros sueños y los ríos llevan la fuerza de nuestra gente, enfrentamos un desafío que solo juntos podemos superar. Las vías que conectan nuestra vida necesitan valentía para que podamos mirar hacia nuestro mar, que las montañas no nos dejaban ver. La vaca es más que una recaudación, es la voz que se alza desde las regiones. Es símbolo de solidaridad y civismo, de nuestro empuje, de la pujanza colectiva y capacidad de cooperación. Cada contribución, por pequeña que parezca, es un ladrillo firme en la construcción de nuestro futuro. 1 millón de corazones latiendo juntos, 1 millón de manos construyendo esperanza, 1 millón de colombianos firmes por un propósito. La solidaridad del presente es la firmeza de nuestro futuro. Construir confianza en lo público. Creer, avanzar, esos son propósitos esenciales.